Permítanme. Se van conectando las personas, además. Sí, sí. Y listo. Listo. Bueno, buenas tardes, Consuelo. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes a todos y a todas. Estamos aquí desde el CAI Conciencia y Artes Escénicas y tenemos a Consuelo, que es, ya todo el mundo la conoce, ya saben quién es, pero yo la voy a presentar de todas maneras. Ella es actriz, creadora, directora de teatro, maestra de actores, investigadora de los procesos artísticos aplicados a la educación, la psicoterapia y el desarrollo humano. Me la aprendí perfecto porque Muy luego buena presentación, muy completita. bueno, pero más que nada, yo conocí a Consuelo en el SAT, que es este programa del doctor Claudio Naranjo. En la primera generación de SAT que hicimos en México, ella vino de maestra, yo no trabajé con ella, pero desde ahí empecé a enamorarme de su trabajo, a ver, y bueno, luego fui su alumna en Brasil, fui su alumna en Colombia, hicimos en Puebla todo un programa de prevención al delito utilizando el teatro y siempre que la veo me impresiona muchísimo esta entrega, la pasión, la vehemencia. También hicimos el SAT Educa y también era maestra y era nuestra diva, porque la luz, ¿te acuerdas, Consuelo? Claro que me acuerdo lo bien que nos lo pasamos Pero la cuidábamos y todo muchísimo. lo que trabajamos. Sí, trabajamos mucho, pero aparte te cuidábamos muchísimo porque era la diva, la que teníamos que nos estábamos todas emocionadísimas con tenerla. Y la entrega, ¿no? Yo también te vi trabajar en Colombia con un montón de gente en un tiempo muy corto y fue como, este, trabajar profundo, trabajar con el teatro profundamente, con cada persona, yo digo que deja el alma en sus actuaciones y el corazón en cada persona. Entonces yo soy su super fan, su seguidora, su admiradora, y fue a partir del SAT que yo descubrí el teatro como, no como una espectadora pasiva que yo era, sino como este instrumento que te sirve para ampliar, para vivir otras vidas, para ver con otros ojos, para descubrir otras cosas, ¿no? Y ahora que me dio Consuelo el título de su conferencia, que es El poder salvífico del teatro, yo tengo mi propia percepción, pero quiero que me digas tú, Consuelo, qué es específicamente el poder salvífico del teatro, que me expliques. Bueno, ay, a ver cómo te explico. Más cómo me explico yo a mí misma, ¿no? En ese poder salvífico. Realmente salvífico es salvación, ¿no? Y para mí en mi vida el teatro ha sido salvífico, ha sido una salvación. Pero hablando un poco para darle un encuadre, ¿no? a esta idea, es cómo lo salvífico tiene que ver, creo yo, con el sentido del teatro, porque el teatro que nos llega a nosotros es un teatro que ya tiene más que ver con la época burguesa, con siglo XIX, siglo XX, en el que se convierte en un acontecimiento social, en el que la gente va al teatro, ocupa un lugar, dependiendo de su lugar en la sociedad, tiene un lugar como en un palco o tiene un lugar, es decir, ocurren otras cosas. Pero el teatro en un principio tuvo que ver con el rito, con la comunidad, con el reunirse para entenderse, como lo que hacemos, ¿no? Vamos al teatro para hacernos preguntas y para buscar respuestas, pero en definitiva vamos al teatro a conocernos a nosotros mismos. Y yo creo que ese es el sentido del teatro y a la vez es el sentido de la vida. Y creo que eso en sí es sanador, querer conocernos a nosotros mismos, tener esa pregunta sobre quiénes somos. Esa fue la pregunta que se hizo Edipo
a través de Sófocles, Sófocles plantea en todo el viaje de Edipo, el viaje heroico, como ¿quién soy? ¿Quién es Edipo? ¿No? Edipo cree que es algo, el oráculo le dice, eres, por medio de unas preguntas, ahora no quiero entrar ahí, pero le dice en definitiva, ¿quién es? ¿No? Y dice, un hombre, el hombre, ¿no? ¿Dónde está la dificultad? ¿No? La dificultad para la salud, porque había una gran peste en la ciudad donde vivía Edipo, semejante a la que nosotros ahora estamos viviendo con esta pandemia que llega a todas partes del mundo, que está allí con vos en México, aquí en España, en Europa, en todas partes, ¿no? Bueno, pues allí en Tebas había una peste y Edipo va al oráculo y le pregunta cuál es, ¿no? No sé si el culpable o la razón de esto, y el oráculo le responde el hombre, ¿no? Que creo que es una respuesta maravillosa porque encierra muchas respuestas, porque creo que puede ser el hombre, pero también puede ser el ego, y el ego es la enfermedad, ¿no? Como, ¿dónde está el impedimento? El impedimento está en la enfermedad, ¿no? Y por eso creo que el teatro es salvífico. El teatro nos impulsa a conocernos a nosotros mismos, atravesar las telarañas de nuestra neurosis, de la de cada uno, atravesar las telarañas que tenemos como sociedad, como época, como civilización, sería como ir despejando el camino, quitando, atravesando los muros, buscando la luz del conocimiento, ¿no? Y el teatro en sí es camino de conocimiento. Dice cómo sería, ¿no? Cuando, si ponemos la similitud, ¿no? Cuando Edipo se pone en camino, está buscándose a sí mismo. Esta es lo que Sófocles, pero todos los grandes viajes heroicos, todas las grandes tragedias, y me quiero ceñir mucho a Grecia en este sentido salvífico del teatro, porque creo que está en el origen. Entonces, cuando Edipo llega, por fin, ¿no? Como un final de su viaje, ¿a dónde llega? Llega a la tierra bendecida por Dionisio, el rey del teatro, el dios del teatro, ¿no? Dionisio, que es el dios de la bacanal, de la fiesta dionisíaca, el dios, la celebración del teatro, la celebración que unía cada año a todos los griegos de todos los estamentos sociales sin ninguna diferencia. Y era la celebración de ¿qué? La celebración de la vendimia, la celebración de la transformación, la celebración de la transformación de la uva en el vino, del fruto, de la cosecha, ¿no? Entonces tiene un sentido que tiene que ver con la transformación. ¿Me oís? ¿Me oís? ¿Guada? ¿Sí? Sí, Que tiene que ver con la transformación, que tiene que ver con la metamorfosis, que tiene que ver con el cambio. Y quiero utilizar esta idea de Dionisio como Dios para nosotros en este mundo que vivimos, que es un poco pagano, o más bien que pagano, analítico y racional. Las cosas irracionales nos cuestan, pero el arte tiene que ver con lo irracional, la creación tiene que ver con lo irracional. Y lo dionisíaco tiene que ver con abrir la puerta a esa parte espontánea de nuestra naturaleza, esa parte báquica, esa parte delirante, esa parte de dar rienda suelta a la expresión, ¿no? De todo lo que sucede. Porque yo creo que esta es la salvación. Cuando en el teatro hay cabida para todo. Yo cuando hago grupos, le digo a los alumnos, a los participantes en los grupos, le digo siempre, y tú te acordarás, ¿no?, de esto, le digo, aquí todo está permitido, ¿no? Pero todo está permitido menos lo destructivo, es decir, hacernos daño a nosotros mismos y hacer daño a los demás, ¿no? Porque estamos en un acto creativo, en un acto constructivo, en un acto que va hacia la luz. Pero lo que quería decir, nos vamos a Dionisio, dios del teatro. ¿Y qué resulta? ¿Cuál es la diferencia de este dios con los otros dioses tan serios como Zeus,
como todos estos dioses muy, muy serios y muy apolíneos, ¿no? La diferencia es que Dionisio es un dios hecho hombre, como Jesucristo. Es hijo de un mortal, de una mortal y de un dios, ¿no? Entonces tiene esa capacidad de ser humano, de ser profundamente humano, pero a la vez ser Dios en el sentido de lo que Dios tiene que ver con la representación de la vida y de la salud. Cuando yo hablo de Dios, estoy hablando de eso, de la representación de la vida y de la salud, de la representación de lo que es bueno para el ser humano, de lo que es bueno para cada uno, ¿no? Entonces, este era el dios del teatro, representado en Dionisio. Dionisio es el único dios que murió y resucitó. Esto tiene también que ver con algo que ofrece el teatro, que es el camino de la transformación. Hay que morir, ¿no?, para resucitar. La creencia en la metamorfosis, la creencia en el que cuando uno encarna un personaje, uno muere a una parte de sí mismo, pero a la vez es más profundamente sí mismo, porque a lo que muere es a todo lo que impide lo que es la encarnación de la vida. Y lo que impide la encarnación de la vida tiene que ver, pues eso, con la neurosis, con el ego, en unos tiene que ver a lo mejor con el miedo, en otros tiene que ver con un exceso de control, en otros tiene que ver con un exceso de ambiciones, con un exceso de preocupación por la imagen, con un exceso de orgullo, de soberbia, de querer acapararlo todo o de, no o de creerse una puta mierda, eso también es un pecado mortal, ¿no?, en cada uno. Entonces el teatro lo que te hace es como atravesar todas estas telarañas para llegar a ese lugar en el que uno se convierte en Dionisio. Quiere decir que se convierte en alguien profundamente humano y a la vez es un dios hecho hombre. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de ser cualquier cosa, de comprender cualquier pensamiento humano. Yo hablo también mucho de esta frase de un autor alemán que decía, un autor de teatro, que decía: nada humano nos es extraño, ¿no? Y yo creo que esa es la gran salud que nos trae el teatro, el permitirnos atravesar todas las oscuridades que hay y las sombras que hay en lo que es la existencia humana, el ser humano, pero con la firme convicción de que al atravesar todas esas sombras a donde vamos a llegar es a la luz. Y a donde vamos a llegar, en definitiva, es a la inocencia, ¿no? Hay una cosa muy bonita que escribe Claudio Naranjo en Cantos del Despertar, que es un libro maravilloso que lo recomiendo, en el que él hace toda una visión suya en torno al camino del héroe de todos los grandes mitos occidentales, ¿no? Y está Edipo, por supuesto, y habla y dice Claudio: Sófocles presenta a Edipo como uno que a través de una profunda comprensión de su vida y de las fuerzas que han incidido en ella, ha alcanzado una inocencia radical. Creo que esta es la gran salud. La inocencia tiene que ver con el permiso. La inocencia tiene que ver con que nada nos sea extraño. La inocencia no tiene que ver con la falta de prejuicio. La inocencia tiene que ver con esa mirada clara de la que yo hablo muchas veces en mis grupos de teatro, y esa mirada que es la mirada que tiene que tener el intérprete, el actor, la actriz, ¿no?, que es esa mirada de asombro ante la vida, de asombro ante los sucesos de la vida. Una mirada que no tiene perjuicio, pero que tiene la valentía de entrar donde tenga que entrar. Porque Edipo tuvo que arrancarse los ojos para verse, porque era incapaz de verse, y cometió los grandes pecados a los que les tememos más, como es matar al padre, el parricidio, y acostarse y engendrar hijos con su madre, ¿no? Son los grandes tabúes de nuestra civilización, y fueron los pecados cometidos por Edipo. Sin embargo, tuvo que ir a todo ese lugar para luego arrancarse los ojos y verse profundamente por dentro y ir hacia la iluminación, que cuando llega a la tierra de Dionisio, él ya está iluminado y puede bendecir. Y creo que esto es otra cosa que tiene el teatro. El teatro nos bendice, como bendicen los dioses, porque tiene esa potencia. Ahora mismo es raro hablar de rito,
pero el teatro es un rito y ha permanecido, es curioso, pero antes que en Grecia, porque yo recuerdo en civilizaciones mayas, en civilizaciones muy antiguas, lo que estaba ese rito que era, había una manera en la que el hombre se comunicaba con los dioses, ¿no? Y la manera en la que el hombre se comunicaba con los dioses era a través de una representación. Y había un hombre que representaba a Dios y otro hombre que representaba, o mujer que representaba a los seres humanos. Y desde esa manera el hombre se comunicaba con Dios y Dios con los hombres, a través del teatro. Por lo tanto, tiene también esta manera de acercarnos a lo divino, de acercarnos a la trascendencia, de acercarnos a algo que va más allá de nosotros. Luego está, no sé si me estoy enrollando mucho, Guadalupe. No, a mí me encanta, yo estoy fascinada ¿Digo? con lo que dices, pero, yo te quería decir, porque Sí, quiero como sí. entenderte, cuando yo he visto, por ejemplo, lo que se logra con el teatro terapéutico, ¿no? Ujú, Lo que pasa cuando encarnas personajes que nunca pensaste que ibas a encarnar o que estaban como en tabú con tus introyectos, no sé. Eh, Llegas a encarnar todo esto y entonces eso, el verte como con esas posibilidades, el verte con todo eso, es lo que te lleva a una mirada inocente hacia ti y hacia los demás mm, como por a través, como porque no tienes que negar nada, ¿no? mm, Al mm. integrar consigues esa parte más inocente, ¿no? Que de la Sí, que hablas tú, ¿no? sí, tiene que ver, tú lo estás diciendo muy bien y me alegro que hayas intervenido porque ayuda a aclarar lo que estás diciendo. Tiene que ver también con la otra cualidad que está al lado de la inocencia, que es la transparencia. Los niños no ocultan nada, ¿no? Cuando un niño aprende a mentir y a ocultar es que ya empieza la cosa a torcerse, ¿no? Empieza la influencia de nuestra cultura absolutamente represora. Entonces, es lo que tú dices, cuando uno tiene el permiso de ser, tiene el permiso hasta de decir yo mato, ¿no? Yo te mato, que es quizá lo más temible para nosotros, sentir dentro de nosotros el deseo de matar a alguien, ¿no? Cuando uno llega incluso a poder dar palabra, a poder dar voz, a poder dar espacio dentro de sí mismo a eso que lleva adentro, es como que aparece la transparencia y al aparecer la transparencia también desaparece de alguna manera el componente de maldad que tiene algo que más que ver con lo psicológico y con lo represivo, ¿no? Claudio Naranjo, que es mi maestro, decía, yo empujo a la gente a los abismos porque tengo confianza en que saben volar, ¿no? Y también hablaba de que si no hubiera un Estado tan policial y tan represivo y una cultura de esta manera, el fondo de todo ser humano es un fondo bondadoso, ¿no? Como que la cultura y la civilización es lo que nos ha ido de alguna manera eh, trastornando o contaminando, ¿no? Contaminando. Entonces, yo creo que es verdad que cuando se integra todo, uno se atreve a la transparencia, uno de alguna manera se transforma y se asoma a la inocencia y se asoma al permiso. Y el permiso de ser creo que es lo más grande que tenemos en esta vida. El permiso de ser lo que somos. Creo que no hay nada más triste en esta vida que ocultar lo que uno es. Por eso tengo tanto respeto, ¿no?, a la gente que ha vivido momentos de guerra, de dictadura, de opresión, en los que ha tenido que ocultar su verdadera identidad, en lo que ha tenido que, porque creo que eso es lo más triste de esta vida. Uno ha nacido para ser y ser en el teatro. Y el teatro tiene que ver con ser lo que uno realmente es, porque pensamos que, ay, yo ese personaje no soy, yo eso tampoco lo soy. Y ahí nos estamos restringiendo como seres humanos, cuando realmente somos todo. Todo nos pertenece, nada humano nos es extraño. Y eso amplía la vida, expande, te abre la conciencia, te abre el conocimiento, ¿no? Entonces, los griegos sabían esto y los griegos se acercaban esto a través de la celebración,
de la fiesta dionisíaca del teatro. Fíjate tú que se habla mucho ahora, todavía en nuestros días, dentro de como cultura terapéutica y cultura también espiritual, de las plantas sagradas, ¿no? La ayahuasca, el peyote, en cada cultura lo suyo. Plantas sagradas como camino de conocimiento, como apertura de conciencia. Para los griegos la planta sagrada era el teatro. Iban al teatro a esa apertura de conciencia. Entonces, la catarsis formaba parte, porque ellos creían profundamente que el entrar en catarsis, ya fuera de sufrimiento, ¿no? Atravesar el sufrimiento en la catarsis, atravesar el dolor en la catarsis, atravesar también la locura, el delirio, era fuente de conocimiento. Era una manera de ir hacia la luz. Era lo que yo le digo a veces, que me gusta nombrar como la catarsis como un atajo a la sabiduría, porque creo que hay un fuerte componente salvífico en lo catártico y el teatro es catarsis. Y quería apuntar una cosa a lo que tú decías sobre el teatro terapéutico, ¿no? Que claro, llamamos teatro terapéutico cuando se hace en un entorno de grupo de terapia, con una, digamos, finalidad de desarrollo personal, de crecimiento, pero lo que quiero es retomar la idea y el fundamento de que el teatro siempre es terapéutico, siempre. Por eso el llamarlo terapéutico es por el entorno, pero siempre es terapéutico. El actor que hace teatro y la representación que hace en un teatro produce una cura para el intérprete y produce una cura para el público que va a esa representación. Claro que depende del nivel de apertura que el intérprete tenga y quiera tener, y también del nivel de implicación y compromiso y de apertura y de escucha que el público que lo recibe. Pero en sí, el teatro, el reunirnos en eso, el reflexionar sobre una historia, como puede ser la historia de Edipo, la historia de Hamlet, la historia de bodas de sangre, todas las historias, la historia que nos inventemos nosotros, todo eso es reflexionar sobre el comportamiento humano. Todo eso es poner luz en la oscuridad de la conciencia. Todo eso es hacernos preguntas, y hacernos preguntas es lo que sana, ¿no? Entonces, bueno, creo que he hablado de todo esto. Podría decir cómo ha sido de salvífico en mí, ¿no? Está funcionando la lavandería. Porque ¿sigo, Guadalupe? Que digo que podría compartir con vosotros cómo ha sido salvífico en mí, ¿no? Yo siento que para mí, a ver, que tenía aquí una chuleta, que cuando uno habla ya de sí mismo se equivoca. Entonces, me voy a centrar. Sí, ¿cómo me salvó a mí el teatro la vida, ¿no? O me la sigue salvando, porque no es un momento en el que me lo salvó, no, me lo sigue salvando, ¿no? Lo primero fue encontrar mi vocación. Yo creo que encontrar un sentido a tu vida, encontrar como alinearte con tu destino, es algo salvífico para todos los seres humanos. A mí me tocó con el teatro y lo sentí siendo muy joven, pero luego he tenido que luchar mucho para mantenerme ahí y no ha sido fácil, ¿no? Para nutrir ese hilo, para seguir, ¿no? Ese sentido. Entonces, eso en sí fue salvífico. Pero la otra cosa que yo creo que lo buscaba era porque todo lo que a mí me ha venido dado por nacimiento y por recorrido histórico de mi vida, por carácter, que tiene que ver con una búsqueda excesiva del amor y con una búsqueda de la intensidad para sentirme viva, en muchos momentos de mi vida ha sido algo muy destructivo para mí y para la gente que me rodeaba. Sin embargo, cuando yo encuentro el teatro, yo empiezo a entender que eso que está dentro de mí, que es una parte mía con la que he venido y la que se ha ido dando por las cosas que han pasado en mi vida, ¿no? En el teatro yo podía canalizarlo. Es decir, el fuego de mi vida, el fuego que yo tengo, en vez de destruirme a mí, destruirme a los demás, podía ponerlo en el teatro
arder en el teatro, arder en la creación, poner esa búsqueda de intensidad en el teatro y ponerla también cuando enseño en los grupos, ayudar a la gente a no tener miedo al fuego, porque el fuego nos pertenece, ¿no? Lo mismo que nos pertenecen las tormentas y las tempestades, y luego nos pertenece también la calma del mar, nos pertenece el sosiego, ¿no? Pero aprender a canalizar eso como artista, para mí ha sido salvador, me ha permitido conocerme más profundamente y me ha permitido poner al servicio una energía que tengo y sentir que mi energía estaba al servicio. Y luego el teatro me ha enseñado algo que yo creo que puede ayudar mucho a mucha gente, que es la devoción. El teatro me ha ayudado a como alimentar dentro de mí el amor admirativo, el amor, la devoción, porque le tengo mucha devoción al teatro y porque el teatro te enseña a ponerte al servicio de algo más grande que tú, que es la belleza, el arte, la belleza. Y el arte tiene la capacidad y la cualidad de rechazar todo lo banal, de rechazar todo lo egoico, de rechazar todo lo que nos impide ir y realmente contribuir a la belleza, que no nos pertenece, pero que sale de nosotros y que tenemos la oportunidad de ponernos a su servicio, ¿no? Entonces, este amor admirativo, esta devoción, también me ha curado porque me ha hecho como aprender un poco más de la humildad, como ser parte de algo más grande, ¿no? Que es la gran representación, y la gran representación es la vida, es la gran representación de nuestra vida, es la poesía de nuestra vida, es la poesía de nuestro mundo, ¿no? Esa es la gran obra de arte. Entonces, desde aquí es como me pongo lo que yo, digamos, quisiera comunicar o contagiar a los que están oyéndonos, es cómo realmente puedo ponerme al servicio con todo lo que soy, ¿no? Con todo lo que soy, sin rechazar nada de mí, pero al servicio de esa gran obra de arte, que es la gran obra de arte y la gran representación que es nuestra vida. Bueno, a ver. Fíjate que una de las cosas que más me impresionan cuando yo te veo trabajar, por ejemplo, cuando te vi trabajar en esta prevención al delito por medio del teatro, es como que en tu trabajo hay como una búsqueda de la justicia, como impulsar, como un impulso hacia las personas a que busquen la justicia, no una justicia abstracta, sino la justicia para cada vida, como para cada uno, como un lugar de justicia. Eso me parece a mí como muy salvífico para las personas, porque estamos luego muy como dormidos, ¿no? Y entonces eso es una cosa que me parece increíble tuya, aparte de la pasión y la vehemencia y el fuego ese que claro que se ve y se siente, como enfocado a la justicia, a la aceptación, ¿no? Sí. Sí. Sí, a que seamos justos con nosotros mismos y con los otros, ¿no? Hablas de este programa en el que tuve el honor de participar gracias a ti, que fue maravilloso, ¿no? Trabajar con jóvenes, adolescentes que estaban tan perdidos y en peligro de exclusión social. Y realmente eso que hacíamos ya era un acto de justicia hacia ellos y hacia nosotros mismos, ¿no? Pero yo creo que ahí se representó muy claramente cómo ellos, que algunos tenían muchísima falta de confianza en ellos mismos, una autoestima muy baja, mucha rebeldía que venía del no voy a ser capaz, entonces como no soy capaz lo rechazo o lo destruyo, ¿no? Porque no siento que vaya a ser capaz, ¿no? Ahí fue ayudarles, ¿no? A que realmente fueran justos consigo mismos y se dieran el lugar, porque tienen un lugar en el mundo. Entonces, esta es la justicia. Todos tenemos un lugar en el mundo. Todos tenemos derecho a darnos este lugar, a dárnoslo y a pedirlo y a dárselo a los demás, ¿no? Y darnos este lugar en el mundo es darnos el espacio a que realmente
nos realicemos plenamente como seres humanos, no nos quedemos a media, ¿no? Yo creo que esa es la justicia que tenemos hacia nosotros y la justicia, por ejemplo, que en este mundo que vivimos se la debemos a los niños, a los jóvenes, que tenemos que crear un mundo en el que ellos tengan la oportunidad realmente de realizarse como seres humanos, ¿no? Pero ya hacia cada uno de nosotros, eso es ser justo, eso es, si no, no estoy siendo justo conmigo mismo, ni estoy siendo justo con mis hijos, ni con mis alumnos, ¿no? Eso es lo justo. Entonces, si este mundo, porque es injusto, porque hay desigualdades, porque no hay igualdad de oportunidades, ¿no? En un amplio sentido, no hace justicia de que cada ser humano pueda, si el sistema educativo no hace justicia de que cada ser humano tenga la posibilidad, mediante la educación, de realizarse plenamente, de encontrarse con su don y expandirlo, esa es la justicia, ¿no? Creo que esa es la justicia de la que tú hablas, esa es la que yo realmente estoy firmemente convencida, ¿no? Pongo el micrófono encallado para que no hace ruido, pero sí, es ese y es eso lo que yo veo cuando tú trabajas con las personas. A mí me parece como, haz de cuenta, como una varita mágica que de repente le pones a alguien y le dices, tú tienes un lugar, porque aunque parece que sabemos que tenemos un lugar, no sabemos que tenemos un lugar. Y entonces yo veía, por ejemplo, en esa misma vez que trabajamos juntos, cuando después trabajamos con mujeres más grandes, que estaban ahí como sintiéndose que no tenían derecho a un Que no lugar. tenían derecho a nada, Sí. que eran una mierda, eso es lo que se sentían, que no tenían un lugar en el mundo, claramente, entonces estaban deprimidas. Sí. Y la sorpresa de esta cosa de la investidura, de decirle, tú tienes un lugar. Y entonces, sí tengo, ¿no? Tengo derecho a un lugar. Tú Eso es tienes un lugar y yo te veo. Uh-huh. Y estoy aquí para verte. Estoy aquí para oírte. Este espacio es tu espacio, ¿no? Y ahí se convierte, por eso de pronto el espacio de la representación se convierte en ese espacio sanador, ¿no? En ese espacio transformador, ¿no? En el que uno ocupa su espacio y es visto por los otros. Sí, y es tan sorprendente ese momento que y también el momento de, o sea, cuando yo lo hice para mí misma de actuar algún personaje que yo no podía creer que podía actuar o ver a las personas como apoderándose de su lugar, es tan maravilloso, ¿no? Sí, yo sí creo en el poder salvífico del teatro. Yo comparto tu propia salvación, la salvación a otros que yo he visto a partir de tu trabajo, la salvación de la representación, ¿no? Esto que dicen que cuando la representación del sufrimiento ya es, ¿cómo es la frase esta? Como si la representación del sufrimiento ya es una sanación en sí, nada más poderlo Sí, representar. el poder vivirlo, ¿no? La expresión de ese sufrimiento, ¿no? El dar rienda suelta al sufrimiento, no para retorcerse o mirarse el ombligo o quedarse ahí, ¿no? Sino para conocerlo profundamente, ¿no? Porque a veces huimos mucho de conocer profundamente el sufrimiento y creo que al conocer el sufrimiento vamos a conocer un poco más profundamente la causa del sufrimiento y ahí podremos pasar a otra cosa, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, aquí tenemos varias preguntas que te dice, yo estoy muy interesada en la formación de teatro, estoy formada en psicoterapia, más no en el arte específicamente en el teatro. ¿Esto será una limitante para que yo en un futuro pueda facilitar procesos de teatro terapéutico a otros? A ver, yo creo, es decir, me está preguntando un psicoterapeuta, ¿no? Ella está formada en psicoterapia, pero no en arte, y quiere tomar la formación Claro, en... yo creo que sería bueno que hiciera una formación artística en teatro, como esta formación que hacéis vosotros de artes escénicas, ¿no? Que de alguna manera está vinculada a lo que es el desarrollo humano, la terapia, a la Gestalt. Pero eso es una posibilidad. Otra posibilidad es que pueda acceder a lo que son
recursos artísticos, formarse, ¿no? Formarse en teatro, formarse en dramaturgia, en trabajos corporales, ya dependiendo de cada uno, ¿no? Yo creo que es muy bueno que un psicoterapeuta pueda querer tener herramientas que vienen de lo que es el teatro para trabajar en la psicoterapia, ¿no? Como herramienta. De hecho, Fritz Perls, que crea la Gestalt, ¿no? Hizo mucho teatro de joven y se dice, y además es clarísimo, que la gran inspiración de la Gestalt tiene que ver con el teatro. El teatro estuvo antes que la Gestalt, ¿no? Entonces, toda esta que propone la Gestalt de representación, ¿no? De representación de los personajes internos, de representación de las emociones, de representación de los diferentes yoes, todo esto, ¿no? Que hace la Gestalt, la silla caliente, el hablarse a uno mismo, todo eso viene del teatro. Y Perls lo mamó desde pequeñito en su Alemania, ¿no? Porque estuvo mucho tiempo en un grupo de teatro y participó mucho, ¿no? Entonces creo que está muy, muy vinculado, ¿no? A la terapia, y que, bueno, hay maneras de hacer terapia, pero la gente que esté interesada en una terapia que tiene más que ver con facilitar lo expresivo, ¿no? Que hay mucha gente que es lo que necesita, y también como camino de conocimiento es maravilloso que pueda, digamos, formarse también en artes escénicas para tomar de ahí herramientas para su camino y para su profesión, ¿no? Y para ayudar a los demás. Luego dice, ¿crees que podemos salvarnos? Elena Fres, los que estamos perdidos en la falta de confiar en un mundo injusto y destructivo. Yeah. Los que estamos perdidos en la falta de confiar en un mundo injusto y destructivo. ¿Crees que ella misma dice, ¿crees que solo se salvarán los fuertes, los que sabemos aguantar el dolor? El dolor nos paraliza, el dolor nos frena, nos hace fuertes, pero nos aísla. Ya. Yeah. Sí, bueno, estamos viviendo un momento muy delicado, ¿no? Como, ya no diría, no puedo decir como país, vivo en España o vosotros en México, sino como civilización, ¿no? Yo creo que este COVID es una oportunidad grande, enorme, que nos pone delante este bichito para que tengamos una oportunidad de salvarnos, ¿no? Antes de que se hunda el barco y entonces solamente se pueda salvar los que quepan en la nave de Noé. Creo, yo lo que estoy sintiendo más en esta salvación, creo que el asunto está fíjate, hay dos cosas. Una, os voy a contar un cuento que me inspiró muchísimo. Lo vi en el frutero de mi casa, que está aquí cerca de mi barrio, lo tenía puesto en la puerta. Y cuando lo leí me acordé que mi maestro Claudio Naranjo me lo había contado alguna vez en los SAT y todo esto, pero yo no me acordaba. Y estando en el pleno confinamiento, que podíamos salir solamente para comprar, yo salía a comprar fruta y verdura aquí en el barrio, y el frutero tenía puesto una gran cartulina en la puerta, escrita manuscrito, con mucho empeño y mucha delicadeza, lo había escrito bien, y decía lo siguiente, es un cuento muy pequeñito: está un incendio en el bosque, un gran incendio, entonces todos los animales huyen y un colibrí está llevando en su piquito agua del río al fuego. Y entonces un león le dice: ¿y tú te crees que con eso tú vas a apagar el fuego, el incendio? Y dice el colibrí: no, pero yo hago mi parte. Para mí esto está, Elena, que estás ahí con esta pregunta, creo que lo único que podemos hacer es hacer nuestra parte, pero hacerla a fondo, con compromiso, con valentía, con generosidad, ¿no? Porque también está este camino que se habla en el budismo del bodhisattva, ¿no? En el que no he venido a este mundo a salvarme yo solo, sino que voy a hacer todo lo posible para que nos salvemos todos, ¿no? Y creo que ahí está también nuestra salvación. Y creo que esto tiene que ver con dar lo que tengo para dar y no guardármelo.
Entonces, si mi don, y esto tiene que ver con descubrir mi don y sentir mi don y saber dónde pongo mi don. Por eso digo que a mí el teatro me salvó, porque descubrí dónde estaba mi don. Yo creo que esto es lo que, y tiene que ver con el camino de conocimiento y tiene que ver con el conocerse a sí mismo, descubrir cuál es mi don, porque también donde está mi defecto, si le doy un poquito de vuelta, ahí está también mi virtud. Si no me quedo en el defecto, lo atravieso, está también la virtud. Si me dejo como zarandear, contrastar, si me dejo confrontar, ¿no? Para sacudir el defecto, la máscara, ¿no? Detrás justo está la virtud, y en la virtud está lo que he venido a dar. Y lo que yo he venido a dar al mundo, darlo es mi salvación, pero también es ayudar a que todos nos salvemos. Este es el asunto. Entonces ya llegó un momento en toda esta pandemia en el que ya basta de echarle la culpa a los políticos. Claro que hay que decir la verdad y decirla clara, y yo al menos estoy comprometida con decirla y no quiero dejar de decirla y de decir lo que pienso, y de luchar por un mundo mejor y exigirle a los políticos que sean mejores personas, ¿no? Que sean más compasivos, que piensen más en los demás y no tanto en sus ansias de poder y en sus guerras. Pero el asunto es que hagamos nuestra parte, cada uno. Y de eso no nos podemos decir, ay, no, yo hice mi parte, hagamos cada uno nuestra parte y así cambiaremos el mundo. Yo también creo eso. Bueno, dice Eugenia Espinosa, mi hija. Tu hija. ¿Cómo sugieres tú acercar a los niños al teatro o a lo artístico en este mundo tan lleno de imágenes violentas? Es muy importante eso. Hola, Eugenia. Gracias por la pregunta. A ver, es muy importante porque los niños nacen en sí con el arte de la representación, tienen esa cualidad. Entonces es importante no truncársela ni convertirlo en algo artificioso. Yo creo que es importante que en la primera infancia el niño tenga la capacidad genuina del juego en la que está innato el arte de la representación. No hay que poner al niño a hacer teatro, porque el niño está haciendo teatro todo el día, lo tiene dentro de sí, es orgánico, lo usa para conocerse, para relacionarse, para sacar sus propias partes de sí mismo, lo usa innatamente, sabiamente, para trabajar con su violencia, para trabajar con su manera de afirmarse en el mundo, de tener un lugar, lo hace para trabajar con su ternura. El niño se trabaja a sí mismo de una manera absolutamente natural y tiene dentro de sí el arte de la representación, entonces no hay que truncarlo. Yo no creo que haya que ir con los niños de 4 años, venga, clase de teatro, no sé qué, no sé cuánto, a que se aprendan textos. No, es la libertad de lo expresivo, poner un espacio donde el niño pueda jugar y que tenga música, que él haga la música, que se inventen las historias, que ellos mismos, cada uno orgánicamente va a coger el lugar que tiene que sí va a ayudar mucho a que se relacionen socialmente, y también ellos sienten cuando tienen necesidad de ir a su bola, de no estar en lo social, sino de estar con uno mismo, porque el niño tiene también la cualidad del ensimismamiento, de la contemplación, y es bonito, ¿no? Yo creo que decimos, ay, los niños no se pueden aburrir, y eso es terrible. Yo tengo sobrinas chicas y veo y digo, por favor, no carguemos a los niños de juguetes, no carguemos a los niños de actividades, los padres que empiezan una actividad y otra y otra y otra y otra, que el niño no se aburre, ¿qué hacemos con el niño el sábado y qué hacemos con el niño el domingo? Que el niño se aburra, si ahí aparece toda su fantasía, toda su capacidad de estar consigo mismo, su contemplación. Los niños contemplan cualquier cosa. Entonces, eso es por una parte. Cuando el niño empieza a crecer, ya puede ir aprendiendo herramientas artísticas, ¿no? Entonces, creo que es bueno que acorde a su momento de crecimiento,
pueda empezar a escribir historias, a representarlas con los compañeros de la clase, con los amigos, a ellos mismos escribirse sus propios personajes, porque es una manera en la que ellos se revelan al mundo y revelan quién son y además se descubren a sí mismos. Ellos, cuando se escriben sus personajes, cuando quieren hacer esto, cuando quieren hacer lo otro, no imponerles, haz esto, haz lo otro, ahora haz este personaje, ahora te toca a ti esto. No, no. Es como hay una regulación organísmica que decís los gestaltistas, ¿no? Y esto está en el niño, y el niño se regula y además se regula en el grupo, se regula también en el grupo. Y el teatro forma parte de esto. Luego ya, conforme va avanzando, aprenden a leer, empiezan a... Pues es maravilloso que los niños empiecen a leer literatura dramática, ¿no? Y empiecen dentro de sus niveles, a hacer representaciones, aparte de que es un canal para la cultura maravilloso, pero un enriquecimiento, ¿no? De que unos jóvenes hagan su propia visión de Romeo y Julieta, ¿no? En nuestra sociedad, en su mundo, todo eso, ¿no? Eso tiene un valor incalculable. Pero sí, mi recomendación es que no se imponga a los niños cuando son todavía niños, no se les impongan normas teatrales, ni personajes, ni textos, ni tampoco algo muy importante que es cuando son muy niños. Vamos a hacer esto cuando vengan los padres para que os vean. Y entra el tema de hacerlo para los demás, cuando los niños lo hacen para ellos mismos. Y eso es maravilloso. Por eso es maravilloso cuando ves a un niño haciendo teatro o porque lo están haciendo para ellos mismos. En el momento que entran en el estrés escénico, del pánico escénico, ahí ocurren muchas cosas y yo creo que hay que tener mucho cuidado. Llega un momento en que eso puede ser un incentivo, preparar juntos una cosa, presentarla, que vengan los padres, que vengan los compañeros, puede ser un incentivo, pero hay que tener mucho cuidado de que eso no mate la creatividad de los niños y que además no les cree complejos y digamos, les corte, ¿no? en su espontaneidad. No sé si has respondido, Eugenia. Yo digo que sí, yo creo que sí. Yo creo que es, bueno, yo veo que el juego es una... Sí, yo veo a mis nietos jugar y están representando y están Claro. armando obras de teatro y uno le dice al otro, Matías le dice a Sebastián, viste que bajó una nave espacial y Sebastián la ve. Claro, claro, y lo ven y lo crean y Sí. ellos tienen esa capacidad. Sí, sí, No hay sí. que enseñársela, la tienen, hay que dejar que la desarrollen. Aquí dice, a ver, Miriam Adriana, ¿cómo podemos usar el teatro para ver las distintas... Guadalupe, te has quedado... facetas o... ¿Me oíste, Guadalupe, Consuelo? te has quedado congelada. A ver, repítemelo, por favor. Dice, ¿cómo podemos usar el teatro para ver las distintas facetas o caras que tenemos para quienes no somos actores, pero intuimos que el teatro puede ayudar a conocernos, despertar, algo para hacerse desde casa? Yo diría, uno puede hacer, claro, puede jugar a personajes desde casa, pero el teatro es un arte colectivo, como contaba antes, y ahí está también lo sanador, en juntarse. Entonces, yo creo mucho en lo que siempre ha habido del teatro de aficionado, en los barrios, en comunidades, en colectivos, en mujeres que se reúnen, mujeres en grupos de apoyo, o gente que le gusta el teatro y se junta y preparan obras, hacen representaciones o invitan a diferentes profesionales de las artes escénicas o profesores y hacen talleres, es decir, hacer teatro, pero hacer teatro con la gente, es un arte colectivo. Ahora con esta nueva realidad
en el que estamos todavía con la distancia social. Bueno, estamos aquí viendo cómo resurgimos, pero creo que resurgiremos, ¿no? Porque fíjate tú si el teatro desde los siglos de los siglos, ¿no? Cómo ha persistido, ¿no? Y cómo, pero evoluciona, porque es verdad que el cine es también una evolución del teatro, ¿no? No es algo diferente, ¿no? Evoluciona, ¿no? Y también hay que abrirse a los nuevos tiempos, a las nuevas maneras. Pues bueno, puede haber un grupo de Zoom en el que cada uno en su ventanita representa un monólogo y su personaje. Estar abiertos, ¿no? Pero es un arte colectivo y creo que es importante no hacérmelo a mí misma, aunque en un momento determinado me puede venir bien, en mi caso, un ejercicio de soltarme, de mandar toda la mierda, de decir lo que nunca dije, de todo esto, pero en sí el sentido del teatro es que lo hago para los demás, en el sentido, lo hago para mí, pero estoy entregándolo, lo estoy dando, ¿no? Y ahí también me alimento de los que me miran, de los que participan en eso conmigo. Aquí está, mira, José Vilas Delgado. Anda, José, hola, Hola, maestro. la voz suprema de la experiencia y con mucho amor para todos. Te felicito por esta idea tan bonita de las dos. Las quiero mucho. Yo Yo también. también a ti, José. Muchas gracias, maestro. Un honor tenerte ahí, una bendición. Sí, sí. Dice Andrea Santillana Varela, yo como actriz y profesora de teatro y de niños también, aprendo tantísimo de ellos, son una fuente de conocimiento a la que los adultos tenemos que volver y a nuestro clown. Eso es Totalmente. otra. Y luego otra persona te dice, Consuelo, ¿tienes algún libro escrito por ti o que tú recomiendes para vivir el teatro como tú lo haces? Claro, eso Bueno, que da envidia como lo vives tú, que eso es lo que pasa. bueno. Yo quisiera escribir un libro. Mira, me están animando, mi amigo y discípulo Jorge Serra me ha animado mucho, me ha dicho que me va a ayudar a poner en claro mis ideas, a ver si logro esto. Pero bueno, de exactamente lo que yo hago, claro, pero hay muchos libros inspiradores de teatro. Espérate, tengo por aquí uno que os puedo recomendar un momentito, a ver si me acuerdo. Aparte de que hay libros maravillosos de los directores, por ejemplo, recomendaré muchísimo a Peter Brook. Peter Brook tiene unos libros maravillosos reflexionando sobre el teatro, sobre todo esto que hemos hablado del origen del teatro, sobre el sentido colectivo transformador del teatro. Es el gran genio del siglo XX. La puerta abierta es un libro maravilloso, muy fácil de leer. El espacio vacío también, pero bueno, cualquier libro de Peter Brook es maravilloso. Pero hay un libro de unas colegas que se llama El teatro como oportunidad, que dice un enfoque del teatro terapéutico desde la Gestalt y otras corrientes humanistas, de Marilaura Fernández e Isabel Montero. Bueno, pues este libro creo que es un buen libro para la gente que quiera ver cómo unirlo a la Gestalt y a la psicoterapia, ¿no? Y bueno, yo creo que ahí tenéis. Y dice Isabel Pérez, me encanta escucharte, bonito don, gracias por tu generosidad. Luego, Gracias a vosotros. fíjate que no sé cómo, pero quisiera, a ver si puedo, es que no sé cómo bajar las preguntas, que había unas que se me fueron para arriba, pero bueno, yo lo que te quiero seguir preguntando es que tú nos estabas diciendo del poder salvífico del teatro en tu vida y dijiste que había sido primero encontrar tu don, ¿no? Y luego luchar por mantenerte ahí, ¿no?
porque ha habido mucho... ¿Qué es, como, cuáles son lo que tú has vivido como interferencias más grandes en poderte mantener dentro de esta decisión de ser actriz? ¿Cuáles? Bueno, muchas, pero a ver, hay interferencias que tienen que ver con el momento histórico donde uno nace y donde uno nace, ¿no? Yo nací en la línea de la Concepción y allí en los años 60, 70, que es donde se da mi infancia y mi adolescencia, pues no había teatro y no había casi nada, ¿no? Entonces, recuerdo que creo que la primera vez que vi una obra de teatro tendría yo 16 años. Hasta entonces no había visto, ¿no? Entonces, bueno, era muy difícil sentir, y sin embargo yo ya había sentido la vocación, porque lo sentí con 13 años, ¿no? Y desde antes en las representaciones en el colegio, todo esto, ¿no? Pero claro, no sabía cómo orientarme, ni tenía conciencia de que eso podría ser algo a lo que yo pudiera aspirar en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que es importante las referencias. Yo no tenía referencias, las tuve que buscar. Cuando yo voy a la universidad, que fui a estudiar filosofía y ciencias de la educación a la Universidad de Sevilla, allí es la vida lo que te lleva. Lo primero que hago es meterme en el grupo de teatro universitario y empezar a ver teatro en Sevilla, ¿no? En ir al teatro. Y de hecho, bueno, pues ya eso fue imparable, ¿no? Eso fue imparable. Empecé mi formación estando en cuarto de la universidad, empecé mi formación en arte dramático, que lo compaginaba también con los estudios de filosofía. Entonces, y ya hasta que, ¿qué fue lo primero? Lo primero fue mi padre, que yo lo amaba profundamente y que me quería muchísimo. La primera vez que me enfadé con mi padre fue cuando le dije a mi padre que me quería dedicar al teatro. Entonces, esa fue la primera vez. Me costó la propia vida. Mi madre me dio la carta que yo le escribí a mi padre, porque mi padre murió por un accidente hace años, y mi madre me dio esa carta que yo le escribí a mi padre, tenía yo 21 años, y es alucinante la carta que le escribo a mi padre diciéndole lo que quería y pidiéndole perdón, pidiéndole perdón. Pidiéndole perdón porque tenía que seguir mi camino y porque no tenía más remedio, pero con una culpa tremenda, tremenda. Entonces lo hice con culpa, pero lo hice, pero con culpa, toda la culpa del mundo. Y de hecho mi padre dejó de ayudarme económicamente y claro que se enfadó, aunque era un hombre bueno y luego a lo largo de los años se dio cuenta que aquello no tenía remedio y me apoyó, ¿no? Mi madre tampoco lo entendía. Entonces, todo esto fueron grandes impedimentos, ¿no? Porque uno necesita el impulso de sus padres para ir hacia adelante en la vida. Y yo no era que tuviera unos padres que se opusieran, pero no entendían, no lo entendían, no creían que yo pudiera abrirme camino en la vida, en eso, que eso fuera un camino. No era que ellos no quisieran mi felicidad, sino que no creían que eso fuera un camino y pensaban que tenía cualidades para otras cosas y todo esto. Ese fue un camino. Y luego todo lo que hubo que trabajar para trabajar con esa culpa. ¿Y con qué produce esto? Esto produce una gran inseguridad en uno mismo. Entonces yo he tenido que trabajar con mi inseguridad, con mi no sentirme merecedora, con mi no sentirme que yo podía hacer eso. Aunque yo hiciera muchas cosas externamente, pero profundamente dentro de mí había una niña y una joven y una mujer en un punto acomplejada, que no se creía que tuviera el derecho, esto que hablábamos, esa justicia, ¿no? Quizá por eso lo que yo he necesitado para mí luego lo enseño, ¿no? No se creía que eso era justo, ¿no? Que era su lugar. Me sentí durante mucho tiempo como un poco de Strangis en el teatro, como un poco de prestado, ¿no? Como que tenía que hacer mucho para estar ahí. Cuando empecé a darme cuenta que lo único que tenía que hacer era ser, pero esto ha sido un camino que se ha unido a mi camino personal, a mi camino de conocimiento personal, ¿no? A mi camino de vida. Han ido unidos, ¿no? Porque yo creo que las grandes crisis de mi vida, que han tenido que ver con la salud y con el amor,
me han vapuleado como ser humano, me han trastocado, me han hecho caer muchas máscaras y muchas cosas, y en ello sigo todavía, pero también creo que me han hecho mejor artista y me han construido como artista, ¿no? Esto de que hace falta el sufrimiento a veces para crecer, y es verdad. Yo creo que también hay que sufrir y saber del sufrimiento y ser, porque yo creo que un artista tiene que aprender de la compasión, ¿no? Yo creo que mi aprendizaje en este sentido tuvo que ver con sentir compasión por mí misma, ¿no? Por quererme, ¿no? En ese sufrimiento por el que yo había pasado y pasaba, y esa lucha de ser lo que quería ser, ¿no? El sufrimiento que me había traído. Y luego aprender que la fragilidad es un don para la vida, ¿no? Y para el arte, y que la verdadera fuerza no está en esa fuerza titánica, ¿no? Sino nace también del abrazo a nuestra debilidad, porque ahí se abre todo, ¿no? Se abre la comprensión de los personajes, se abre la comprensión de la gente que está a tu lado, de las historias. Bueno, yo no sé, por ahí me ha salido Guadalupe. Sí, 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 sí. Sí, yo quería saber como cuál era, o sea, cuál habían sido los obstáculos principales y claro, empezaron por esto, porque, pero tus papás tenían miedo de que fueras actriz porque decían no se va a ganar la vida ahí o porque Sí, tenían... no lo entendían que eso fuera un camino de vida y me veían que yo iba bien en los estudios, estaba bien en la universidad, era una buena estudiante, entonces veían que qué pena, ¿no? Que no siguiera ese camino, ¿no? Y no lo entendían, era una época en la que ahora está más claro que la gente es una carrera más, estudiar artes escénicas, teatro, es una formación, ¿no? Y es un camino que lo eligen algunos jóvenes, pero estamos hablando de esa época en la que era más difícil. También otro impedimento ha sido egoico, ¿no? Que esto que he hablado es ego, la inseguridad y todo esto, la falta de también como un orgullo desmedido que me hacía de alguna manera no poder entregarme al aprendizaje, en el sentido de que yo creo que uno aprende porque sabe que necesita aprender, pero hay un error mental y cognitivo en el que yo estaba, en el que yo creía que si, aunque he sido muy de aprender mucho y de apuntarme a muchos cursos de hecho toda mi vida me he estado formando y sigo formándome, he sido muy inquieta, pero junto a eso tenía que estar demostrando todo el día que sabía, y eso es un impedimento para aprender si tú tienes que estar todo el tiempo demostrando que sabes. Entonces, darme cuenta de eso y darme cuenta que reconocer el vacío, la necesidad, no tiene que ver con que yo sea menos, sino que es el camino del aprendizaje, ¿no? Y que es el camino por el que voy a crecer. Mostrar que tengo necesidad de aprender, es decir, mostrar que no sé. La actitud del aprendiz, ¿no? Que sí, no es estar todo el tiempo demostrando que sabes, sino pues que no sabes. Y es tan difícil luego decir no sé, no da No pena, sé. ¿no? A mí me da vergüenza muchas veces decir no sé, no tengo ni idea de Sí. lo que estás hablando, pero Es sí, otra cosa cultural y también egoica, ¿no? De carácter, porque parece que uno es menos porque no sabe algo. Que no sepa algo no quiere decir que no sepa nada. Pero claro, eso, si hasta que no digas que no lo sabes, no lo vas a aprender. claro, claro. Aquí preguntan, ¿crees que el eneagrama te ha ayudado a ser mejor actriz y persona? Mucho, muchísimo. Bueno, es que ese ha sido mi camino. Cuando yo hablo de camino de conocimiento en mi vida, tiene que ver con mi encuentro con Claudio Naranjo, con el eneagrama, con sus enseñanzas, con el SAT, con la psicoterapia, con la meditación, con todo esto, ¿no? Claro, claro. Yo creo que el eneagrama es una herramienta maravillosa y profunda para conocerse, ¿no? Es como también es un atajo de conocimiento, ¿no? Te hace ir más deprisa en el conocimiento y
es algo muy profundo, ¿no? Que creo que hay muchos lugares en Estados Unidos y creo que también en México y también en España, que se utiliza de una manera muy banal el eneagrama, ¿no? Un poco como si fuera el zodiaco. O se utiliza como tipo coaching para ver, a ver, si tú eres este número, te conviene trabajar en tal sitio, no sé qué o no sé cuánto, o también como manera de seleccionar en el trabajo. Para que seas secretaria te conviene más un número tal, así que mira una secretaria o un secretario que tenga... Eso es una banalidad. Estoy absolutamente en contra de ese trato del eneagrama. El eneagrama es una escuela profunda de autoconocimiento. Bueno, y tú lo sabes, que también estás en ello, ¿no? Y a mí me ha ayudado, a mí me ha cambiado la vida y me ayuda mucho a enseñar y me ayuda a entender mis personajes más profundamente y me ayuda a entender la vida y los acontecimientos y las obras de teatro y las películas y todo. Sí, es un camino, no es una etiqueta como de tú ya eres esto, ya eres, No, es un camino que no acaba nunca, como los grandes caminos de la vida, ¿no? Cuando uno dice, cuando uno aprendió a meditar, no sé, yo no he aprendido todavía a meditar, es mi gran, estoy ahí queriendo ser un aprendiz, entonces, pero además es una herramienta tan profunda que se va abriendo, se va abriendo, se va abriendo cada vez más y no acaba nunca. Aquí hay alguien que dice, Jan is, wow, qué belleza tu compartir desde cómo lo viviste, gracias. Luego, Zaira Castillejos Cabrera, qué hermoso, la fragilidad es un don. Gracias por tu testimonio, muy identificada contigo. Salúdamela, Lupe, algún día la conoceré. Luego, Marcela Escalera, un abrazo y muchas gracias a las dos. Marcela. Bonita Marcela, otro muy grande para ti, inmenso, compañera. Y a Elaine Abreu Ríos Morena, te amo, Consuelo. Gracias. No, sí, la verdad que, bueno, yo también creo esto, que saber de ti, saber del eneagrama como como camino, saber pues, de todas las herramientas, de saber de ti es lo que te puede ayudar Claro. a, ¿no? Pero saber de uno mismo, por eso los griegos hablaban de la catarsis, ¿no? Porque el camino de conocimiento a veces implica dolor, ¿no? Porque uno se encuentra con su propia zona más dolorosa, más conflictiva o más oscura, ¿no? Pero es que hay que verla para acceder a lo más luminoso. Si no, lo más luminoso no es verdadera luz, es una apariencia de luz, ¿no? Entonces, claro, implica también dolor, pero es un dolor gozoso, ¿no? Porque yo creo que es el dolor del crecimiento y que lo mismo que cuando somos chicos y tenemos fiebre, ¿no? Y después de la fiebre viene un estirón. Dice, cuando un niño tiene fiebre, dice, va a dar un estirón, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Nosotros tenemos que entrar en estados febriles y también de a lo mejor épocas de estar más metidos para adentro, más invernales, más conflictiva, atravesar tempestades para llegar a otros lugares, pero cuando uno es uno es un buscador, una buscadora que toma la vida como un camino de búsqueda, también hay una alegría sabiendo que atravesando eso es que estoy en la búsqueda, estoy avanzando, estoy yendo más allá, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, dice aquí que ¿cuándo vienes a México? Bueno, Consuelo va a venir a Pronto, ¿no? Voy nuestro... a ir al CAE. Sí, va a venir Ya he al... ido, pero volveré. ¿no? Ya ha sido varias veces. Qué bueno, ¿no? Sí. Es lo máximo que venga Consuelo. México es un lugar en el que he desarrollado muchísimo mi trabajo gracias primero al programa SAT, que lo desarrollé allí en México, en DF, y luego todo el SAT de educación que se hizo, que fue un programa maravilloso que se hizo en Puebla, se hizo en Chiapas, estuve allí trabajando mucho con los mayas. Hacer teatro con los mayas fue algo extraordinario y maravilloso.
maravilloso porque había una entrega y una sencillez, y esta cualidad de la inocencia la tienen ellos y de la transparencia. Y luego en mis visitas al CAE, aquí con mi amiga Guadalupe y su proyecto de conciencia y artes escénicas, y ahora voy a participar en la formación que tienen ellos de teatro psicoterapéutico, ¿no? Qué bueno. Sí, estamos felices de que vayas a venir. Dice, ¿qué personaje te gustaría interpretar de Elena Fres desde el carácter y la neurosis y cuál te ha marcado? ¿Sí me oíste? Sí, 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 Ah, sí, sí. Me han marcado muchos personajes, ¿no? Creo que es que en sentidos diferentes me marcó mucho, claro, hacer la madre de Bodas de Sangre fue realmente encarnar la tragedia y sentir esto que estamos hablando de la entrega a la catarsis, a los infiernos del dolor, ¿no? Poder hacer esa gran apertura que conlleva un personaje trágico, una madre que pierde a sus hijos, ¿no? Que está la sangre de por medio, la venganza, entrar en esos mundos, ¿no? Me hizo crecer mucho, y aparte la poesía de Lorca, y tengo una vinculación con Lorca muy, muy fuerte, ha sido también una inspiración muy grande en mi vida, ¿no? Pero luego hacer personajes que estaban al servicio, como fue también hacer la novia en la película La novia, que hice la madre en el teatro, y en la película de La novia, que fue la versión de Bodas de Sangre, hice la criada, que era un personaje al servicio, como la nodriza en Medea, que son personajes que están al servicio de los otros, que están en la sombra, que cuidan, que transportan lo que es la maternidad, el cuidado, el estar más atento a los otros. También me ha ayudado mucho a abrir mi corazón, a aprender, ¿no? La sanación que hay en eso, ¿no? En esa mirada, cómo somos. Yo cuando hacía la criada de la novia en Bodas de Sangre, en la versión cinematográfica, o cuando hacía la nodriza de Medea, me daba cuenta, me dio un amor muy fuerte por mi madre, por mis abuelas, por todas las mujeres que nos han cuidado, porque somos el producto de las mujeres que han estado ahí para cuidarnos, para alimentarnos, para lavarnos, para hacernos crecer, para ponernos la ropa, para acostarnos, para ponernos, cuidarnos cuando tenemos fiebre, cuando todo este tema del cuidado, ¿no? Que es algo que, no, que en nuestro mundo está como muy olvidado, y que yo creo que es algo que también esta pandemia nos trae, ¿no? El valor del cuidado, de los que cuidan, ¿no? Aquí en España ha habido una gran revolución con el asunto de los sanitarios, de los enfermeros, las enfermeras, que le hemos llamado los héroes, porque han sido los que han estado en primera línea en la pandemia, y todos los días a las 8 salíamos a aplaudirles a ellos. Hemos estado 2 meses aplaudiéndoles, y ha habido como un poner luz en los que cuidan, ¿no? Entonces esos personajes también, pero luego también me ha ayudado muchísimo a hacer personajes que tienen que ver con mi eneatipo. Por ejemplo, desplegar la protagonista del Jardín de los Cerezos, toda la locura de mi eneatipo en el teatro, eso también me ha ayudado mucho, ¿no? Y luego ya no solamente los personajes, sino estar en proyectos que son obras que me han traído como un conocimiento profundo y un encuentro. He visto cómo el público y cómo yo y mis compañeros nos transformábamos haciendo la obra. Y esto me pasó con Cuando deje de llover, muchísimo, que fue una obra que me transformó y que yo sentí que transformaba a la gente que iba, y que nos transformó al grupo que lo hacíamos. Ahora este año La geometría del trigo, una historia sencilla pero profunda, ¿no? En el que yo hacía la madre, también me ha transformado, también por una manera de. Lo que transforma también en el teatro tiene que ver con el compartir, con el grupo, con la intimidad que se produce en los grupos de trabajo, la entrega, ¿no? Bueno, Elena, no sé si te he contestado, por ahí voy. Y claro, tengo pendiente muchos personajes y están ahí, y creo que hacia ellos voy, hacia ellos estoy yendo. Gracias a Dios la vida me está trayendo también
esas oportunidades. Aquí dice, por el teatro con Consuelo llegué al teatro en el CAI con Néstor. ¿Cómo vivir la transparencia en la cotidianidad? Esa es la Pues a pregunta. ver, cómo vivir la transparencia, claro, claro, este es el tema de nuestra vida, ¿no? Cuesta ser transparentes, a mí también me cuesta. Sí. Nos cuesta ser transparentes, que transparencia tiene que ver con decir lo que pienso, decir lo que quiero, pero a la vez también tiene que ver con escuchar al otro y dejar entrar, ¿no? Como no es una transparencia solo de, ay, yo tengo que decir todo lo que... No, es un ser, ¿no? La transparencia de ser lo que uno es, ¿no? De poder mostrar eso que hablábamos antes, lo que no sé, de poder mostrar lo que me duele, de poder pedir ayuda, ¿no? Cuando la necesito, de, de decir no sé, esa transparencia, ¿no? Yo creo que también la transparencia tiene que ver con perder el miedo a perder. El miedo a perder nos hace no ser transparente y nos hace ser mentirosos y nos hace traicionarnos a nosotros mismos, porque tenemos miedo a perder el trabajo, a perder al ser amado, a perder la mirada del hijo, del maestro, perder, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el camino, ¿no? Como saber que hay un don en la transparencia y que si me quieren, me tienen que querer como soy. Y para eso hay que mostrarse, ¿no? Que no es imponerse, ¿eh? Porque no creo que es diferente mostrarse a imponerse. Decir lo que necesitas, ¿no? Sí. Eso es también ser transparente. A mí como que me cuesta luego saberlo y decirlo. Me cuestan las dos cosas. Dice, ¿qué dramaturgo te hace vibrar y estar más cerca del ser? Bueno, Elena Fres. para mí mi dramaturgo y mi poeta por excelencia es Federico García Lorca. Me ha llevado a lugares maravillosos. Su vida para mí es una inspiración, su entendimiento del teatro, de la poesía, bueno, su entendimiento de la vida, y hay poemas que no se me olvidarán nunca, ¿no? De Lorca. Por cierto, tenía una cosa para leeros de Lorca que podemos terminar con eso. Pero bueno, actualmente yo he tenido la oportunidad de trabajar ahora con dos dramaturgos maravillosos contemporáneos. Uno es Andrew Bovell, que es un dramaturgo australiano, el autor de Cuando deje de llover, de esta obra que os hablaba, con el que he tenido oportunidad de trabajar en esa obra, de conocerlo, de hacer un proceso de creación con él maravilloso, y es un ser de luz, profundo, iluminado, que me ha hecho aprender, y su obra la recomiendo, los que podáis leer Cuando deje de llover. Es una obra maravillosa, también Las cosas que sé que son verdad, es maravilloso, y ha escrito muchos guiones de cine, ha adaptado teatro para cine, que podéis ver en muchas producciones cinematográficas. Y luego, bueno, tengo el honor de ser amiga del dramaturgo joven de nuestra época español, que es grandísimo, que es Alberto Conejero, el autor de La geometría del trigo, y con el que estoy ahora también en dos proyectos de creación, y que, bueno, es un ser también de luz, un poeta y con muchísima profundidad, y que tiene muchísimo que decir y que contar y muchísimo talento. Ahí tenéis mis dramaturgos preferidos por ahora, y tengo muchos más, pero bueno. Como mujer os quiero decir una mujer, Carol Churchill es una autora maravillosa que tiene obras potentísimas, desgarradoras, de una inteligencia brutal. Farways es una obra brutal, pero tiene muchas. Y luego, bueno, hay mujeres ahora no sé,
En España puedo hablar de jóvenes como María Velasco, que es una autora que está haciendo un proceso muy bonito, muy inspirador, muy genuino. Pero hay muchas, están viniendo muchas. Aquí dice, hablando de eneagrama, cuando he hecho teatro en el CAE sale fácilmente mi eneatipo, Beatriz Eugenia Lorte. Mi pregunta es, ¿cómo salir de ese personaje en los talleres de teatro? Bueno, quizá es que ahora estás en una época en la que necesitas descubrir, darte permiso a ser eso que está, quizá has censurado mucho tu carácter, tu pasión, entonces estás en una época en la que tienes necesidad de expandirla, de representarla, de darte el permiso de ser eso. Eso es una época, está bien. No tienes por qué dejar ahora de hacer eso, ya te aburrirás de hacerlo. Ahora, si te sale, disfrútalo. Guadalupe, vamos a ir terminando, ¿no? Que la gente se va a cansar. Yo quiero terminar siempre, como soy actriz, quiero terminar con el público que no se canse, con el público con ganas. Con ganas, perfecto. Sabe que no haya bajón. Aquí nada más pregunta alguien, antes de despedirse, ¿pueden repetir la bibliografía? Pero si no si quieres me la mandas escrita y se las Vale. mando al chat para que no... Vale, perfecto, lo hacemos ahí. He recomendado 2 libros de Peter Brook, El espacio vacío y la puerta abierta, pero hay muchos más y le mandaré a Guadalupe una bibliografía más completa porque aquí es que es lo que me ha venido y este de El teatro como oportunidad, que también lo he recomendado, de 2 grandes terapeutas y mujeres de teatro, Laura e Isabel Montero. Bueno, estamos listos para que nos leas y no se aburra el Ah, público. vale, vale. Triste. Bueno, hay un poemario de Federico García Lorca, que es poeta en Nueva York, que es maravilloso y que lo escribe Lorca cuando viaja a Nueva York en el año 29, en el que le ocurre toda la crisis del 29, en el que, digamos, fue prácticamente como esto que estamos viviendo con el COVID. Allí la gente se suicidaba tirándose de los edificios por toda la crisis económica que hubo mucha miseria, había muchas diferencias sociales, todavía tenemos ahora racismo, pero en aquel momento estaba muy vivo. Y Lorca tuvo un gran shock en la entrada en Nueva York, pero para él también fue un despertar, ¿no? Él venía también de una crisis de amor muy fuerte, por eso se fue. Lorca es homosexual y en aquella época en España no estaba pudiendo vivir su sexualidad y él tenía mucha necesidad, esto que hablábamos antes, de ser él mismo, ¿no? Con todas sus consecuencias. Y también la llegada a Nueva York tuvo que ver con esta apertura a su sexualidad, a ser quien era, a mostrarse, ¿no? Y fue un viaje heroico el suyo a Nueva York y un viaje iniciático que le cambió por completo como artista y como ser humano y le abrió muchísimo el corazón y fue una inspiración muy grande para él. Ese poemario es, yo creo que de lo mejor que hay en poesía escrito en castellano, os lo recomiendo a todos. No es fácil de leer, pero está ahí. Te me fuiste. Ah, ¿cuándo se fue? ¿Qué había Bueno, dicho? se fue cuando estabas hablando de Lorca y su entrada a Nueva York, que él venía de una crisis amorosa. De una crisis amorosa y entonces él, digamos, tuvo una gran apertura en Nueva York con todo esto, apertura de corazón, una gran inspiración poética y escribe este poemario que es desgarrador, pero de una belleza increíble y decía que es de lo mejor que se ha escrito en literatura castellana. Cuando él vuelve de Nueva York, pasa por Cuba y tiene un encuentro en La Habana, en Santiago, en todo esto, un encuentro muy grande con los cubanos, con la isla también lo acoge, de hecho cuando yo, bueno, está ahí José Vilas, cubano, cuando yo estuve en La Habana fui al Teatro Federico García Lorca, que luego creo que le iban a cambiar el nombre, pero hay un teatro muy importante en La Habana, Federico García Lorca. Y entonces cuando él va a hacer una lectura de estos poemas por primera vez en La Habana, él escribe un prólogo precioso y os voy a leer un trocito con el que yo me siento muy identificada de mi manera de entender el arte del teatro, de mi manera de entender la vida, la entrega a lo que es
la actuación, la representación y la entrega también a lo que es la enseñanza, ¿no? Está todo junto. Entonces, dice Federico, os leo solo un trocito. Yo no vengo hoy a entretenerles a ustedes, ni quiero, ni me importa, ni me da la gana. Más bien he venido a luchar cuerpo a cuerpo, con una masa tranquila, porque lo que voy a hacer no es una conferencia, ni una lectura de poesía, sino un acto poético, carne mía, alegría mía y sentimiento mío. Y yo necesito defenderme de este enorme dragón que tengo delante, que me puede comer con sus 300 bostezos de sus 300 cabezas defraudadas. Y esa es la lucha. Porque yo quiero con vehemencia comunicarme con vosotros, ya que he venido, ya que estoy aquí, ya que salgo por un instante de mi largo silencio poético. Y no quiero daros miel, porque no tengo, sino arena, cicuta, hongos alucinógenos, agua salada, lucha cuerpo a cuerpo, en la cual no me importa ser vencida. Qué maravilla. Qué maravilla todo, las imágenes, el sentido, qué maravilla. Qué maravilla. Bravo, Consuelo. Bravo Muchas gracias. vosotros. Gracias por el espacio, Guadalupe, y todos los que habéis estado ahí escuchando. Sí, muchas gracias. Y bueno, la invitación a todos a que vengan al posgrado de especialización en Teatro Gestalt, que inicia en noviembre, que Consuelo es una de nuestras facilitadoras y que la verdad funciona, es como ampliar el mundo, y pues están invitados los que estén interesados, se comunican al CAI y nosotros les damos toda la información. Ya sabía que iba a ser, que yo no me iba a querer ir de este encuentro, Consuelo, porque me voy metiendo en tu mundo y en la poesía y en las 300 cabezas y todo esto de García Lorca y todo lo que tú planteas. Y pues con muchas ganas de verte y Y a ti, agradeciendo Guadalupe, siempre tu amistad, tu presencia. amiga querida. Sí, sí, yo también te quiero mucho, ya lo sabes. Y pues qué bueno, muchas gracias, Consuelo, muchas gracias. Gracias a todos y a todas, y que mucha salud para todos y que salgamos de esto resurgiendo y mejores. Sí, así sea, ahora sí que así sea, ¿no? Así sea. Así sea. Gracias, Consuelo, gracias a todos. Gracias, Isa, muchas gracias. Y salimos.